Hola, ¿qué tal, gente maravillosa? Mi nombre es Máximo Bauzá y hoy quería hablarles del poder de las palabras. Hace unos años quedé asombrado cuando, escuchando al neurocirujano Mario Alonso Puig, dijo que médicos griegos hace más de 2500 años, y me estoy refiriendo a Hipócrates, habían descubierto que se podía curar con las palabras. Esto me llevó por el camino que hoy estoy transitando como terapeuta emocional. Hoy comprendo verdaderamente que la conversación, el habla, la escucha enfocada, tiene un verdadero impacto en la salud. Y movilizado por esto, comencé a estudiar en la Universidad de Perú una especialización nueva en la rama de la medicina denominada psiconeuroinmunoendocrinología. Y al profundizar en esta nueva carrera, quedé asombrado y se abrieron nuevos paradigmas. El miedo, el estrés, la baja autoestima y muchos otros impactos emocionales condicionan al ser humano a psicosomatizar enfermedades. Pero no me detendré a hablar de esta especialidad, quiero hablar del poder que tiene la palabra y qué impacto emocional ejerce sobre cada uno de los seres humanos. Y para comenzar, les contaré un relato. Se denomina la magia que hay al otro lado del espejo. Y al espejo que haré referencia es al espejo de Narciso. Es un relato de la mitología griega. Espero que les guste. Narciso era un joven muy bello, con todos los atributos que puede tener una persona de atractivo, pero era muy arrogante, muy soberbio. Él se sabía muy bello porque todas las doncellas suspiraban por él. En aquella época no existían los espejos, y por alguna razón Narciso jamás se había contemplado. Él estaba sorprendido de que tuviera tanto efecto en las mujeres. Sucedió que un día se internó en un bosque y allí, en ese bosque, había una ninfa que se llamaba Eco. Se llamaba Eco porque la diosa Hera, la mujer y hermana de Hércules, se había enojado con Eco y le había dejado una voz que todo lo que pronunciaba era un eco. Eco vio pasar a Narciso e inmediatamente se enamoró y salió a su encuentro con los brazos abiertos para encontrarse con él. Y Narciso directamente la despreció. Ella se retiró sollozando por el bosque, y Narciso siguió su camino y encontró algo que jamás había visto, un pequeño estanque. Y al asomarse en el estanque se vio reflejado y se enamoró. Se enamoró tanto, pero tanto de sí mismo que quiso agarrar esa figura, y se lanzó al agua intentando atraparla y se ahogó. Todos somos de alguna manera Narciso. No porque seamos realmente bellos, porque sabemos que no lo somos. Pero sí, en algún momento nos creemos que somos un poco más listos, un poco más santo, un poco más sabio, un poco mejor que los demás. Y esta arrogancia, este no mirar más allá del espejo, tiene sus enormes repercusiones. Lo que se perdía Narciso era una visión más amplia de la realidad. Cuando Narciso miraba el reflejo en el estanque, solo podía verse a sí mismo. Estaba totalmente concentrado en él y era incapaz de ver a Eco. Y a Eco no era que la despreciaba, sino la ignoraba o no la veía. ¿Hay mayor desprecio que no hacer aprecio? ¿Hay mayor desprecio que ser un objeto? ¿Que estés en el sitio y que nadie te salude? En realidad nadie te desprecia, pero tampoco te demuestran aprecio. Vamos a hablar de dos elementos que nos ayudan a ir más allá del espejo, ir más allá de nosotros mismos. Uno es el encuentro, que es el hallarse con la otra persona, un nosotros. ¿Y cuál es el opuesto al encuentro? El opuesto al encuentro es la rivalidad, no la competitividad. La rivalidad tiene una connotación diferente a la competitividad. En la rivalidad, el otro ser humano es mi enemigo al cual yo me enfrento. Bueno, quiero hablar en primer lugar del encuentro.
El encuentro es cuando tú tienes la intención real de aproximarte a otro ser humano, tienes una voluntad de cooperación, deseos de comprender verdaderamente a la otra persona, disposición a escuchar. Escuchar es complicado porque la mente constantemente mete mucho ruido. Entonces nos distraemos en pensar qué tenemos que contestar. Y otra cosa fundamental es tener generosidad en contribuir y la generosidad de dar. ¿Y qué es eso que hace a que un encuentro sea tan saludable psicológica y biológicamente al ser humano? Bueno, para empezar, no juzgar desde nuestro mapa mental. Siempre tendemos a filtrar las cosas desde nuestro marco, ¿sí? Nuestro marco de referencia. Para que se entienda mejor esto, te contaré una historia. En la antigua Roma había un senador llamado Casio. Era muy admirado por su sabiduría, por su cultura, por sus conocimientos, y era mucho más admirado porque se había casado con la mujer más hermosa de toda Roma y la más rica. Esta mujer le había dado un hijo varón y lógicamente todos pensaron que este hombre todo lo que hacía lo hacía bien. Pero resulta que Casio un día anuncia que se divorciaba. Se divorciaba de Helena. En ese momento algo pasó en el Senado. Todos empiezan a murmurar, chismosear, y algunos de los que se llamaban sus amigos caen en la cuenta que se han equivocado juzgando a ese senador, que para nada era tan sabio ni tan listo, sino que era un imbécil. Sí, sí, porque solo un imbécil se podía divorciar de una mujer tan hermosa y tan rica como Helena. Un día sucedió que los tres supuestamente amigos que más criticaban a escondidas al senador estaban hablando en una calle de Roma precisamente de este tema, casi como disfrutando su crítica a ese hombre, al que habían tomado como tan inteligente y que por el contrario había demostrado ser tan torpe. Y no se dieron cuenta que estaba tan compenetrados en la conversación que el senador, por pura casualidad, iba bajando por esa misma calle. El senador, a ver a sus amigos, se alegró muchísimo, pero como lo veían que estaban cuchicheando, metidos en su diálogo, se acercó con prudencia. Pero se acercó lo suficiente para escuchar con perfecta claridad cómo lo criticaban. De repente, uno de los tres notó la presencia del senador. Senador, ¿por qué no nos has dicho que estabas aquí? Tenías que habernos avisado. ¿De qué hablaban? El hombre sabía perfectamente porque lo había oído todo. Por tanto, no podía disimular y dijo, Senador, tienes que entendernos. En fin, no digo que sea correcto lo que hemos hecho, pero tienes que entendernos. Siempre te habíamos tomado como una persona muy sensata, muy sabia y claro, comprende. Nos has descolocado que te hayas divorciado de Helena, una mujer por la cual suspira toda Roma. El celador no contestó. Se agachó, se quitó una sandalia y se la dio. Dime qué te parece mi sandalia. El hombre tomó la sandalia. Senador, ¿qué tiene que ver la sandalia con lo que estamos hablando? Tú simplemente dime qué te parece mi sandalia. El hombre, sin comprender, no entendía muy bien aquello, pero tomó la sandalia y tocó una piel suave que jamás antes había tocado. ¡Qué piel! ¡Qué suavidad! ¿Cómo se desliza mi mano? Jamás toqué una piel tan suave. Y esta villa, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué delicadeza! ¡Qué finura!
Senador, sin duda, es el mejor calzado que se puede encontrar en todo el Imperio Romano. Entonces el senador lo miró a los ojos y le dijo: Entonces tú puedes decirme en qué punto me molesta mi sandalia al andar. Esto es lo que nos pasa muchas veces. Ten en cuenta que cuando hablamos del encuentro no hablamos de estar de acuerdo. Estamos hablando de entender a la otra persona. Sea amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla. Esto lo dijo Platón. En realidad es así, cada persona tiene su historia y cada uno sabe lo que le pesan y le duelen sus heridas. Si realmente queremos crear una conexión emocional, tenemos que comprender y apreciar su mundo y no juzgarlo. Tampoco hay que estar de acuerdo. Se trata simplemente de comprender su mundo y para ello primero hay que hacer preguntas desde lo verdadero, desde el verdadero interés y la curiosidad. No hay que dar por hecho nada sin haber hecho la mínima investigación. La mayor parte de las personas no necesitamos que nos den la razón. Necesitamos ser escuchadas y comprendidas. Escuchar es un proceso que a nivel cerebral no se puede dividir. Si estás en la escucha dividida, tienes la mente empobrecida, sí o sí, porque el cerebro funciona de esa manera. Por eso es muy importante la atención enfocada. Cuando una persona está hablando, haz que se sienta comprendida. Cosa muy sencilla, pero nada fácil, porque la mente interfiere y por eso la importancia del silencio. ¿Por qué es tan importante el encuentro? ¿Y cómo nos afecta la rivalidad? Hoy día sabemos que cuando una persona se encuentra con otra, con estos lazos de afecto, de cordialidad, de voluntad, de cooperación, automáticamente el cerebro produce una sustancia que se denomina beta-endorfina, que es un analgésico potentísimo, capaz de reducir el dolor físico. Y se sabe que es real porque se bloquea con aloxona. Esto quiere decir que el ser humano en el encuentro experimenta menos dolor, menos sufrimiento. También cuando dos seres humanos tienen esa voluntad de encontrarse, esa voluntad de cooperar, esa voluntad de colaborar, se libera otra hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del amor, y es un protector del corazón y naturalmente nos protege contra las enfermedades. Potencializa el sistema inmunológico y naturalmente aumenta la neuroplasticidad y es también capaz de neutralizar el miedo. Exacto, escuchaste muy bien. Neutralizar el miedo. Esto quiere decir que el antídoto del miedo es el amor. Cuando la amígdala que está activa se desactiva, la parte anterior del cerebro comienza a funcionar bien. Esto quiere decir que una persona que se siente amada, que se siente querida, es una persona que intelectualmente va a funcionar mejor. Pero una persona que se siente humillada, que se siente avergonzada, que se siente empequeñecida, intelectualmente no va a funcionar. Porque esto influye directamente en el cerebro. El estado de ánimo influye directamente en el funcionamiento del cerebro. Cuando una persona se siente amenazada, los dos hemisferios del cerebro no se llevan bien. Cuanto más amenazado se siente, se produce algo que se denomina lateralización, es decir, que los dos hemisferios dejan de comunicarse. ¿Cuál es el problema?
El problema es que el lado izquierdo del hemisferio es muy bueno en algunas cosas. Muy bueno en razonamiento lineal, muy bueno organizando, muy bueno estructurando, muy práctico, muy fiable en eso. Pero el hemisferio derecho es mucho más imaginativo. El hemisferio derecho es el que tiene la conexión directa con el cuerpo físico. El hemisferio derecho es la puerta al subconsciente y nosotros necesitamos a los dos, al hacedor y al soñador, al imaginativo y al práctico. Cuando una persona se siente amenazada, los dos hemisferios se desenganchan. Cuando una persona activa el sistema parasimpático, que es el que se activa en el encuentro, el corazón entra en algo denominado coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca hace que funcione mejor, lógicamente, y a su vez, al entrar en coherencia, emite un campo electromagnético, escucha bien, emite un campo electromagnético hasta 3 metros de distancia, y esto está alterando también todas las células del cuerpo de forma positiva. Así es. Cuando te acercas a una persona y verdaderamente su ritmo cardíaco está en coherencia, sentís algo que solamente hay que vivirlo para poderlo explicar. Es algo que se siente. Y quizás para eh, que se entienda mejor, decimos qué buena onda tiene. Y es tal cual. Qué buena onda tiene. Bien, prosigamos. El sistema parasimpático, que es el sistema del encuentro, opuesto al simpático, aumenta la capacidad de hacer frente a las infecciones, porque se potencializa el sistema inmunológico. Esto quiere decir que es muy importante para la lucha contra la enfermedad. Se reduce la producción de radicales libres también, y al mismo tiempo aumenta la producción de telomerasa. La telomerasa es un estudio que realizó la científica Elizabeth Blackburn, que le valió, mejor dicho, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 2009. ¿Por qué es tan importante el silencio? Es tan importante el silencio por la ruidosa que es nuestra mente. Nuestra mente conocida busca el control, el estatus, la posición para que se sienta separada de todo. Y esa sensación de inseguridad, que no es la inseguridad del ser humano, es la inseguridad de la mente, que maneja lo que se llama mente dualista o condicionada, hace que para conseguir sentirse segura busque con desesperación el estatus, la importancia, el reconocimiento, y ahí es donde entra la rivalidad. Porque una mente con una idea escasa del universo, entonces, si yo quiero algo, te lo tengo que quitar. Te lo tengo que quitar a vos, claro. Y aquí viene la rivalidad. Nuestra mente condicionada está totalmente juzgando, evaluando, comparando, lamentándose por el pasado o preocupándose por el futuro. Y para finalizar, quería comentarte de que cuando la mente se preocupa o se focaliza en el pasado, entra en un estado que se denomina depresión. Y si la mente se focaliza en el futuro, el otro estado se denomina ansiedad. Pero este es un tema que vamos a tratarlo cuando llegue el capítulo de los miedos. Gente maravillosa, ha sido un placer, muchísimas gracias y espero que este pequeño aporte de información les ayude para seguir evolucionando y creciendo. Para más información pueden dirigirse a la página de optimumbalance2020 @gmail.com. Ahí hay mucho material para seguir creciendo. Un placer y hasta la próxima.